tráiler y se extendió al contenedor de combustible. Y asesinaron al presidente municipal de Temoac, esto en Morelos, Valentín Lavín. Le dispararon cuando estaba en su oficina. Vamos a conocer esta información más adelante. Y también asesinaron al periodista Alejandro Leiva Aguilar en San Pablo Etla, esto en Oaxaca. El periodista había denunciado hostigamiento y acoso por parte de las autoridades. La fiscalía confirmó que le dispararon 3 veces. Y en Nuevo León, ponga atención porque fraudes, robos de celulares e incluso violencia fue lo que dejó el FanFest en el Mundial. Autoridades recibieron más de 55 quejas. Y el gobierno de México presentó 20 denuncias ante fiscalías estadounidenses puesto por el fallecimiento de 17 migrantes mexicanos en distintos operativos de ICE. La presidenta Claudia Sheinbaum exigió el esclarecimiento de los casos. Vamos contigo, Marta, ¿cómo estás? ¿Qué nos espera el clima? Hola Antonio, buenas noches. El clima en México no dará tregua este jueves. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada marcada por un fuerte contraste atmosférico. Más adelante te doy los detalles en nuestro recorrido por el país. Perfecto, seguimos pendientes porque además el calor ha estado fuerte estos días y las lluvias tampoco dan tregua en distintos estados de la República. Gracias, Marta. Gracias. Gracias, y yo soy Antonio Anistro, a nombre de mi compañera Sofía García. Comenzamos con República H. Síganos a través de nuestras redes @heraldo_tv y en X y en Instagram también. En Facebook estamos como Heraldo Televisión y en mi cuenta @Antonio Anistro 1. Con esto comenzamos República H. Vamos con información. Asesinaron a Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, esto en Morelos. Luis Alberto Beltrán tiene los detalles. Buenas noches, Luis Alberto, adelante con la información. Antonio, muy buenas noches. Efectivamente, la violencia golpeó nuevamente a la región oriente de este estado, luego de que el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, fuera asesinado en un ataque armado directo perpetrado en el interior de la presidencia municipal. Los primeros reportes indican que la agresión ocurrió cerca de las 12:32 al mediodía, cuando toda la gente se encontraba precisamente en este edificio haciendo trámites. Se encuentra ubicado en la colonia Centro, en la plena cabecera municipal. 2 hombres armados ingresaron al edificio, se metieron a la oficina del alcalde y le dispararon en varias ocasiones. Tras estas agresiones, lograron escapar a bordo de una motocicleta con dirección hacia la comunidad de Popotlán, en este mismo municipio, lo que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia de la tercera región destacamentados en esta región oriente de la entidad. Ante estos hechos, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz informó que se mantiene un operativo permanente para tratar de ubicar a los presuntos responsables. La Fiscalía del Estado informó que se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer el hecho y también dijo que se mantienen en investigación permanente en este municipio. Minutos más tarde, la gobernadora Margarita González Arabia lamentó la muerte del alcalde y a los habitantes de Temoac les dijo que cuentan con el respaldo de su gobierno para preservar la gobernabilidad. Comentarte, Antonio, que el presidente municipal Lavín Romero, militante del Partido Verde Ecologista, ya había sido víctima de un atentado el pasado 31 de enero, cuando hombres armados lo interceptaron cuando circulaba en su camioneta sobre la carretera federal México-Oaxaca. Tras ese hecho, solicitó licencia temporal para recuperarse de las lesiones y, regresó a sus funciones con escoltas que supuestamente tenía después de haber sufrido este atentado. Aquí lo que todo el mundo se pregunta, Antonio, es dónde se encontraba la policía municipal que resguarda el ayuntamiento y sobre todo los escoltas del presidente municipal. Y como un dato, el asesinato ocurre a menos de 48 horas de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a esta entidad. Está programado que llegue el viernes 24 de julio para encabezar la reunión del Gabinete Nacional de Seguridad y ofrecer aquí su conferencia matutina. Por lo pronto es el reporte y nos mantenemos al pendiente, Antonio. Nos mantenemos al pendiente, Luis Alberto. Gracias por la información.
Gracias. Buenas noches para ti también. El Partido Verde lamentó el homicidio contra el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín. Ahí lo tenemos en las imágenes. Confió en que las investigaciones darán con los responsables y exigió justicia. Y vamos a otro estado, vamos a Oaxaca. Ya asesinaron al periodista Alejandro Leiva. Karina García, corresponsal en el estado, nos tiene la información. Karina, cuéntanos sobre esto. Buenas noches. Así es, Antonio. Buenas noches. El periodista Francisco Alejandro Leiva Aguilar fue asesinado este miércoles en el municipio de San Pablo Etla, en los valles centrales de Oaxaca, luego de ser atacado con disparos de arma de fuego por sujetos armados. El crimen ocurrió en un puesto de comida ubicado en el fraccionamiento Esmeralda, hasta donde se trasladaron elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias. Y es que de acuerdo con los primeros reportes, el comunicador se encontraba en el establecimiento cuando fue sorprendido por sus agresores, quienes posteriormente se dieron a la fuga. La noticia del asesinato generó consternación entre integrantes del gremio periodístico oaxaqueño debido a la trayectoria de Leiva Aguilar y a su participación activa en la vida pública del Estado a través de su trabajo como comunicador. Comentarte, Antonio, que Alejandro Leiva Aguilar fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión de la CorTV, donde ocupó un cargo relevante dentro del ámbito de la comunicación pública estatal. En este sentido, el fiscal del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, pues informó sobre estos hechos y aseguró que fueron al menos 3 disparos los que le quitaron la vida al comunicador. Pero escuchemos. Bueno, se sigue procesando la escena. Hasta el momento tenemos identificados 3 disparos, los cuales privaron de la vida. Tenemos también por algunas cámaras la posible participación de 2 personas a bordo de una motocicleta. Y bueno, pues hasta el momento el cuerpo ha sido trasladado a nuestro instituto de periciales, pues para llevar a cabo todo el tema de la necropsia, ¿no? Aunque pues la Fiscalía informó sobre la detención de una persona, el fiscal del Estado aseguró que continúan estas investigaciones debido a que pues van a deslindar responsabilidades. También comentarte, Antonio, que el gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, aseguró que no habrá impunidad en este hecho y por su parte agrupaciones de periodistas del Estado de Oaxaca también se pronunciaron y exigieron que el caso sea traído por la Fiscalía General de la República. Es el reporte desde Oaxaca. Gracias, Karina, por tu reporte. Por supuesto que seríamos pendientes también sobre este asunto y el pronunciamiento también del gremio periodístico allá en el estado de Oaxaca. Gracias, que tengas buena noche. Excelente noche. Gracias, igual para ti. Continuamos con este tema. La organización Artículo 19 condenó el asesinato del periodista Alejandro Leiva, exigió a las autoridades de Oaxaca investigar el caso de forma imparcial, tomando en cuenta el trabajo que realizaba. Y ante este caso, el PRI acusó a Morena de consolidar un narcoestado en el país, afirmó que se fortalece el autoritarismo y se protegen intereses criminales. También aclaró que el periodista Alejandro Leiva denunció que los cárteles actúan con libertad por sentirse protegidos por las autoridades. Vamos ahora hasta Nuevo León porque el Fan Fest del Mundial dejó robos y fraudes. Juan Teniente, tienes más detalles sobre esto, robos y fraudes, coméntanos. ¿Qué tal, Toño? Así es, mira, pues hace unos días el gobernador dijo que el FanFest había sido lo máximo, 0 deudas, que no había ningún problema, pero hoy la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, pues dijo todo lo contrario. Hubo fraudes, hubo robos de celulares, robos de bolsas, inclusive violencia familiar en el estadio. Empezamos con los fraudes. Fueron 11 mexicanos que compraron boletos fraudulentos para los diferentes partidos que se disputaron aquí en la Sultana del Norte. Y además 5 extranjeros. Uno de estos boletos era comprado para trasladarse hacia el estado de Texas, a Arlington, donde iba a haber un partido de fútbol de la Copa del Mundo. Esto también fue denunciado por el vicefiscal Luis Enrique Orozco. Vamos a escuchar a detalle lo que la Fiscalía recabó con respecto a estos robos, fraudes y violencia familiar que se presentó durante el FanFest y los partidos del Mundial aquí en la Sultana del Norte. Domingo concluyeron todas las actividades relacionadas con la celebración de la Copa Mundial
de fútbol. En particular, el objeto de este arranque es informar a ustedes el listado general de las denuncias que se recibieron con motivo de este evento. Durante los 40 días que duró este evento, la Fiscalía General recibió denuncias según varios eventos, de los cuales vamos a dar cuenta a ustedes. Son 40 robos que son de particularmente teléfonos celulares, algunos objetos personales como bolsos, lentes, maletas de equipaje, etcétera. Destacan también 16 eventos de fraude por compra de boletos. La mayoría de estos fraudes en perjuicio de ciudadanos mexicanos, son 11 víctimas mexicanas y 5 extranjeros, por montos que rondan desde los 4,000 hasta los 90,000 pesos. Y el resto de denuncias son por delitos diversos como abuso de confianza, amenazas, algunas lesiones son 6 eventos, que ninguno de ellos fue de mayor gravedad, son cabezazos, riñas en el Fan Festival, etcétera, y otros casos como equiparable a la violencia familiar, alguna situación de conflicto ahí en una familia. Bien, pues escuchamos a Luis Enrique Orozco, quien es el vicefiscal de Ministerios Públicos también, con respecto a los portonazos estos que se dieron en el Parque Fundidora para ingresar a ver los partidos cuando ya se había llegado al límite de más de 100,000 personas. También el vicefiscal aclaró que ya se citó y se reconoció a alguna de las personas que derribaron los portones, que tumbaron parte de la barda perimetral del Parque Fundidora e inclusive daños a las divisiones que se pusieron al interior del parque para dividir lo que es el área verde con los eventos que se realizaron, tanto conciertos como partidos de fútbol dentro del Parque Fundidora en el Fan Fest. Ya se tiene identificadas a las personas que hicieron estos destrozos y están citados por parte de denuncias de la administración del Parque Fundidora para que se hagan responsables de los daños cometidos durante las justas deportivas en el Parque Fundidora. Toño. Oye, Juan, y es que preguntarte también, por último, las redes. A ver, las redes no mienten. Veíamos imágenes también de diferentes personas denunciando estos robos, denunciando celulares. Y además veíamos también cómo se pasaban por el lado de la reja para entrar a este Fan Fest sin que la policía se diera cuenta. Así es. De hecho, hubo quienes derribaron algunas partes de las bardas o de esos barandales para poder ingresar, los portones que son demasiado pesados. Inclusive hubo 1, 2, 3 personas lesionadas, gaseados. Aunque el gobierno del estado quiso minimizar todo eso, donde asegura que no hubo ningún conflicto, pero que sí se rompió el récord de más de 2 millones de personas a las que asistieron a los diversos eventos del FanFest. Pero pues bueno, la fiscalía dice todo lo contrario sobre lo que ellos tienen recabado en sus denuncias por los robos, por los fraudes. Ya lo escuchaste, algunos son desde 4,000 hasta los 90,000 pesos en compra de boletos, robos de celulares, robos de cartera, robos de bolsos, hasta de lentes, e inclusive pleitos al interior del Parque Fundidora. Y la denuncia de violencia familiar es de un menor de edad que fue agredido por su papá en el estadio del Monterrey, y lo denunció viendo a uno de los elementos ministeriales por violencia familiar. Ese es el saldo que da la fiscalía. Y pues ahora esperar a ver qué dice el gobernador, que como él lo dijo, fue todo sin ningún problema. Bueno, esperemos a ver qué dice sobre esto. Gracias, Juan. Buena noche. Pendientes, muy buenas noches, Toño. Saludos. Pendientes, saludos. Gracias. Igual buena noche. Y también dieron el balance de seguridad en el Mundial en la Ciudad de México. Miguel Velázquez, tienes la información. Buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, Toño, buenas noches, qué gusto saludarte a ti, al auditorio. Efectivamente, el día de hoy se llevó a cabo un informe final del Mundial de Fútbol, que se vivió también aquí en la capital del país, donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el operativo implementado durante el torneo de fútbol concluyó con 68 personas puestas a disposición del Ministerio Público y 1,847 remitidas ante el juez cívico tras 39 días de actividades y 5 partidos disputados en la Ciudad de México. El titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, destacó que el Mundial representó el mayor reto operativo para la corporación en los últimos años, por lo que se desplegaron diariamente más de 17,000 policías y se fortalecieron las capacidades de la institución con capacitación especializada para miles de elementos. Esto fue lo que comentó el secretario.
Cada espacio, cada celebración y cada partido estuvo acompañado de la presencia siempre atenta y diligente de la policía, evidenciando su vocación de servicio que hoy es nuestra carta de presentación al mundo. La Policía de la Ciudad de México transformó el icónico ICC en la materialización de lo que muchos creían imposible. Toño, este informe fue presidido por la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien aseguró que la ciudad ganó en las calles y se consolidó como la otra campeona de la justa deportiva al dejar un legado permanente de infraestructura, movilidad, seguridad, desarrollo económico y espacios públicos recuperados. Durante su mensaje, la mandataria sostuvo que el torneo concluyó con un saldo positivo para la capital, al afirmar que el evento dejó más de 2,000 obras de transformación urbana, una derrama económica estimada entre 44,000 y 66,000 millones de pesos, la creación de 100,000 empleos formales durante junio y la llegada de más de 4 millones de visitantes y turistas provenientes de más de 80 países. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno. Ganó la ciudad porque aceleró obras, creó empleos, fortaleció el transporte público, abrió la cultura y el deporte, defendió los derechos y demostró que la seguridad, la libertad y la alegría juegan en el mismo equipo. Ganó la ciudad porque la mejor publicidad no fue una campaña ni un anuncio, sino la mejor afición del planeta. También durante el mensaje, Clara Brugada se refirió a las 5 muertes registradas en la capital por los festejos del torneo y reiteró su apoyo a la Fiscalía Capitalina para que las investigaciones esclarezcan las circunstancias y los hechos relacionados con estos fallecimientos. Toño, es el reporte, regreso contigo. Gracias, Miguel, por la información. Que tengas buena noche. Buenas noches, queda al pendiente. Gracias. En otros temas, Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, confía en la Fiscalía, pero reiteró que se detenga a los responsables. Además, ya prepara nuevas denuncias contra la Academia Militar donde murió su hija. Me siento tranquila, les voy a decir por algo, porque se comprometió conmigo, ahora sí que el jefe de investigación. Yo sí creo que ahorita ando un poco aturdida, pero me dijo, denos solo por hoy el voto de confianza. Dame un voto de confianza. No hay detenidos, queremos justicia, queremos pues prisión preventiva, algo. Y la academia donde murió Dafne Zapata no pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la escuela usa los métodos de formación militar. Sin embargo, no tiene ningún vínculo con las Fuerzas Armadas. No dependen de la Secretaría de la Defensa, no sé si... es decir, son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina. En este caso, pues es de Tamaulipas y es el gobierno del estado quien debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros. Bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, vecinos instalan un plantón en la colonia del Valle. Cuéntanos por qué este plantón. Buenas noches. Antonio Nistro, un gusto saludarte. Esta noche efectivamente estamos ubicados exactamente sobre Avenida Coyoacán, a la altura de la calle Matías Romero, es la colonia Valle Centro, Antonio. Y es que ya suman 7 horas de este bloqueo por parte de vecinos de aquí de la colonia del Valle, y es que están pidiendo mayor seguridad, ya que señalan que personas ajenas están invadiendo algunos predios de la colonia, y en ese sentido, bueno, pues han decidido bloquear, esperando la respuesta por parte de las autoridades. Señalan, Antonio, que no se van a retirar hasta que tengan una respuesta positiva a sus demandas. Aquí, por supuesto, nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de Avenida Coyoacán con dirección hacia la zona del Eje 7 Sur, hacia Parroquia, hay que utilizar la Avenida de los Insurgentes como alternativa, también con dirección hacia la zona de Churubusco. Han llegado ya las autoridades, están dialogando con los manifestantes. Esperemos que puedan llegar a un acuerdo para que finalmente se retire este bloqueo, que te reitero, ya suma 7 horas. Este plantón han colocado estas casas de campaña, estas carpas, para evitar, por supuesto, que transiten los vehículos. Hay elementos policíacos llevando a cabo algunos cortes viales, pero aún así hay que recomendar insurgentes como alternativa. Pues, Antonio, la información que te tengo desde la Colonia del Valle, desde donde, por supuesto, vamos a permanecer al pendiente. Gracias, Isra. Pues ahí lo comentas, más de 7 horas de este plantón. Ya están en reunión con autoridades. Esperemos más adelante actualización. Gracias, que tengas buena noche. Seguimos al pendiente, Antonio. Muy buenas noches. Gracias, igual para ti. Vamos ahora con lo bueno, lo malo y lo feo.
El bueno es que rompe récord Brian Enríquez, que se coronó en impulso de bala F-37 en el Grand Prix de Paraatletismo Tlaxcala 2026, desde donde rompió el récord continental con una marca de 15.11 metros, por lo que la actuación del jalisciense le dejó no solo la medalla de oro, sino un récord en América. Lo malo es que Liliana N. fue vinculada a proceso por maltrato animal, ya que con su camioneta agarró, arrastró y atropelló al perrito Rocky, quien por las graves lesiones falleció. Todo esto en Saltillo. La mujer permanece en prisión preventiva y hay varias denuncias penales en su contra. Y lo feo es que durante una boda Michael Brown secuestró a su sobrino de 15 meses de edad. El sujeto de 29 años se encontraba en estado de ebriedad y aprovechó el momento de la fiesta para llevarse al bebé, quien es hijo de las personas que se estaban casando. La policía del condado de Harris, en Texas, detuvo al hombre y rescató al menor. Abraham Arreola, Heraldo Media Group. Bueno, momento de ir a un corte, pero al regresar hablaremos sobre los infartos cerebrales, la principal causa de muerte en adultos jóvenes. Esto es República H y ya regresamos. ¿Usted qué tanto cuida a su cerebro? ¿Sabía que vivir con estrés, tomar bebidas alcohólicas en exceso y dormir mal afecta su funcionamiento? Sobre todo en los jóvenes, veamos esta información. Desvelarse por horas, vivir pegado al celular, consumir alcohol en exceso, vapear, llevar una mala alimentación y permanecer bajo estrés constante son hábitos cada vez más comunes entre los jóvenes, pero también representan un desgaste silencioso para el cerebro. La salud cerebral se construye desde edades tempranas, ya que las decisiones cotidianas pueden llegar a marcar la diferencia para llegar a una adultez con buena memoria, concentración y menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas. El fumar, el tomar alcohol, el no dormir adecuadamente, yo aumento algo que se llaman radicales libres, que son como sustancias que intoxican a las células, en este caso las neuronas, se hinchan y se mueren. Los padecimientos más comunes relacionados con la salud cerebral son el Alzheimer, accidentes cerebrovasculares, migraña, epilepsia, Parkinson, trastornos de ansiedad y depresión. En México, de acuerdo con la Secretaría de Salud, alrededor de 1.3 millones de personas viven con Alzheimer y cada año se presentan 170,000 nuevos casos de enfermedad vascular cerebral, una de las principales causas de muerte. El cerebro alcanza su máximo desarrollo alrededor de los 25 años y después comienza un proceso natural de envejecimiento. Factores como la hipertensión, la obesidad y la diabetes también aceleran su deterioro. Se va a traducir en un daño neuronal, no en este momento, porque les digo, como que el cerebro se va atrofiando, o sea, algo se va haciendo pequeño a lo largo del tiempo y hay una atrofia fisiológica, por así decirlo, a todos nos va haciendo pequeño el cerebro en medida, pero sí se puede acelerar cuando tenemos estos malos hábitos. Cuidar el cerebro no empieza en la vejez. Los hábitos adoptados en la juventud son la mejor inversión para conservar la memoria, el aprendizaje y la calidad de vida durante las próximas décadas. Es importante dormir entre 7 y 8 horas, hacer ejercicio regularmente, evitar el tabaco y el vapeo, moderar el consumo del alcohol, controlar la presión, glucosa y colesterol. Además, leer y mantener una vida social activa y reducir el tiempo excesivo frente a las pantallas. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Bueno, y aprovechando que hoy se conmemora el Día Mundial del Cerebro, los derrames cerebrales son de las principales causas de muerte en México. Se estima que en nuestro país ocurren 170,000 casos al año. Enfermedades como la obesidad, diabetes e hipertensión aumentan las posibilidades de sufrir este padecimiento. Y para hablarnos más de los derrames cerebrales, sus causas, qué son también, saludamos al doctor Óscar Sánchez Escandón, neurólogo y neurofisiólogo. Doctor, ¿cómo está? Bueana noche. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches, gracias por la invitación. Ya, al contrario, gracias por estos minutos. Cuéntenos un poco porque de repente no tenemos tan en claro qué son estos derrames cerebrales, cómo los podemos interpretar, cómo podemos empezar a detectar algunos síntomas. Cuéntenos sobre esto, por favor. Claro, es un buen tema hoy, que es el Día Mundial del Cerebro, para poderlo platicar con tu auditorio. Mira, los derrames cerebrales, que es un nombre común,
son eventos en los cuales el flujo de sangre hacia el cerebro se ve interrumpido, ya sea por una obstrucción, y esto lo llamamos evento vascular isquémico, o por una ruptura de un vaso, ya esto lo llamamos hemorragia cerebral. El primero, los eventos vasculares isquémicos son los más frecuentes, casi el 90% de los casos, y el otro, las hemorragias, son casi el 13% de los casos. En ambas situaciones, el daño cerebral es la principal causa de deterioro de la función cerebral y, por supuesto, riesgo de muerte y discapacidad. Doctor, ¿y por qué ocurre esto? Es decir, ¿es multifactorial? ¿Tiene mucho que ver con las comorbilidades, diabetes, hipertensión, con la edad? ¿Es más propenso un adulto mayor, por ejemplo, que un joven? ¿Cómo estamos en ese asunto? Claro, mira, contestando la última parte, sí, es más frecuente en adultos mayores, especialmente después de los 55 años, y es multifactorial. Hay factores genéticos, hay factores de estrés crónico, ya lo comentabas en tu cápsula, consumo excesivo de alcohol, sedentarismo. Yo agregaría colesterol alto, hay que cuidar el colesterol. Hay también factores como el tabaquismo, sobrepeso, diabetes, hipertensión y, por supuesto, dormir mal. Dormir menos de 6 horas al día aumenta casi 30% el riesgo de un evento vascular cerebral. Y ya lo platicábamos también hace unos momentos, esta parte del tabaquismo, el vapear, consumir sustancias ilícitas, el dormir mal, por ejemplo, pareciera que tal vez estamos describiendo a un grupo poblacional que es el grupo joven. La importancia también que desde jóvenes sepamos que hay que cuidar el cerebro y se puede cuidar desde realizar buenos actos, por ejemplo, tener buena calidad de vida. Sí, bueno, la calidad de vida es algo que es una responsabilidad personal, pero también social. Debemos entender que el problema de los malos hábitos es algo que se vuelve hasta sistémico en la sociedad, porque estamos siendo bombardeados por el consumo de estas sustancias que hablábamos, pero también del sedentarismo, de productos altos en calorías desde la edad infantil, la adolescencia y el adulto joven, además de situaciones de estrés laboral, académica, personal y familiar que pueden aumentar el riesgo de estos eventos vasculares cerebrales. Por eso es importante que procuremos equilibrar nuestra vida y regulemos nuestros hábitos para evitar. Bueno, tenemos unos problemas de comunicación con el doctor. Ya regresamos contigo, doctor. Ya nos comentabas sobre esto, sobre la importancia de tener una buena calidad de vida. Quiero preguntarte, porque también es una pregunta que nos han hecho mucho y que queremos sacarnos de dudas. ¿Cómo se siente un infarto cerebral o cómo sé que me está dando uno? Tengo entendido que también hay algunos síntomas como cara colgada, el brazo tiene mucho que ver. ¿Cómo sabemos que estamos pasando por esto y a dónde hay que pedir ayuda? Claro, si me escuchan bien, sí, puedo decir que el cerebro no duele, es decir, no va a haber dolor en un momento dado, pero sí síntomas muy claros. El rostro asimétrico, la cara caída de un lado, los brazos débiles o uno de ellos, la pérdida del habla, eso es algo muy característico, que inicia súbitamente. Puede haber, si hay hemorragia, dolor de cabeza y hay que actuar rápido. El cerebro tiene poco tiempo para poderse recuperar y hay sistemas de salud en los cuales se puede, si hay una obstrucción de una arteria cerebral, poderla abrir de nuevo, y para eso tenemos muy poco tiempo. Tenemos una ventana de oportunidad de revertir el infarto que está generándose de menos de 3 horas para poder recuperar más o menos en un buen porcentaje las funciones cerebrales que están en riesgo. Menos de 3 horas, ya comentaba, y mi siguiente pregunta es, conocemos, si usted que tiene toda la expertise y que ha conocido de estos casos, conocemos cuáles son los síntomas de repente cuando mencionaba que el cerebro no tiene, vaya, que no nos representa algún dolor, habrá gente que quiera tomarse pastillas, por ejemplo, para inhibir el dolor de cabeza. ¿Cómo estamos en ese contexto? ¿Estamos haciendo caso? ¿No estamos haciendo caso? ¿Sabemos que hay que acudir con el especialista? ¿Cómo estamos en México en ese contexto? Estamos muy mal en términos generales. Primero por la automedicación que ya mencionas. Las personas prefieren
quitarse un síntoma leve tomándose un medicamento mal prescrito, y cuando ya ven que el problema está más avanzado, hay que correr a un sistema de emergencias en algún hospital, el más cercano de preferencia, para que puedan ser atendidos oportunamente. Sí, hay una cultura de atención y de cuidado al cerebro muy baja en México, pero con esta difusión, con estos medios, podemos hacer que la gente haga más conciencia y cuide su cerebro hoy y siempre en el Día Mundial del Cerebro. Pues sí, hoy y siempre, y no solo hablar del cerebro en el Día Mundial, sino hablar todo el año también sobre esto, porque todos vamos para adultos mayores. Bueno, esperemos. Gracias, doctor. Así va a ser. Muchas gracias. Gracias, que tenga buena noche. Vamos con más, y en temas de salud, la COFEPRIS emitió una alerta sanitaria por la falsificación de medicamentos como Tapsin, Flanax, Desenfriol D y Alka-Seltzer. Medicamentos y productos que tenemos en casa. ¿Representan estos un riesgo para la salud, ya que se desconoce su procedencia y los materiales con los que fueron elaborados? Al ser medicinas que todos tenemos en el hogar, recomiendan adquirirlos en centros autorizados. Y vamos ahora a un recorrido por los estados. En San Pedro, Coahuila, un tren embistió a una camioneta al intentar cruzar las vías. El accidente ocurrió cuando el conductor intentó ganarle el paso a la locomotora. Cuerpos de auxilio se movilizaron para atender a los ocupantes del vehículo. Elementos de seguridad resguardaron la zona. Ahí mismo, en Coahuila, un socavón se formó por excavaciones y provocó el derrumbe de viviendas en Torreón. La falla en el terreno obligó al desalojo de 5 familias. Autoridades de Protección Civil acordonaron el área ante riesgo de más desprendimientos. Especialistas evalúan si la zona es segura, mientras que el municipio habilitó albergues. En Tabasco ocurrió un nuevo hallazgo de restos humanos en distintos puntos de Villahermosa. Habitantes denunciaron aumento en la violencia y piden un cambio urgente en la estrategia de seguridad. Policías y peritos acordonaron las zonas para iniciar las investigaciones. La Fiscalía ya da seguimiento para identificar los cuerpos. Bueno, y el gobierno de México presentó 20 denuncias en Estados Unidos por la muerte de 17 migrantes, esto bajo custodia de la ICE. Las demandas se interpusieron ante las fiscalías donde ocurrieron las muertes. Además, el canciller Roberto Velasco solicitó que la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas analice el caso y formule recomendaciones. Y bueno, el último mexicano que murió en Estados Unidos fue Juan Jairo Coronilla, un joven de 28 años, ahí lo tenemos en la pantalla, atropellado por un tráiler en Florida el 14 de julio. Juan estaba de vacaciones y tenía visa de turista, pero las autoridades estadounidenses afirmaron que escapó de los agentes de migración. Y en otro tema, vaya que ha causado revuelo, la UNAM revisará su proceso de selección luego de la reciente polémica de supuesto uso de inteligencia artificial en las pruebas. Pero los aspirantes y colectivos estudiantiles exigieron claridad en los criterios de evaluación y asignación de lugares. Y ante este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó fallas en el examen de admisión de la UNAM, respaldó la solidez del proceso de selección de la máxima casa de estudio y llamó a los aspirantes, pues sí, a no hacer trampa. Desde mi punto de vista no es una falla de las autoridades universitarias o de quienes aplicaron el examen, sino a lo mejor no tomar en cuenta pues todo el desarrollo tecnológico que existe ahora con la inteligencia artificial. Bueno, sí, a todos los que aspiran a una institución de educación que tiene algún examen de admisión, pues a que no se haga ningún tipo de trampa. Bueno, vamos a más. Miles de peces, la mayoría sardinas, fueron hallados muertos en costa de Puerto Morelos, esto en Quintana Roo. Este hecho está relacionado al aumento de sargazo en el Caribe. Y en la India, un hombre fue atacado por un leopardo que entró a una licorería. Ahí tenemos las imágenes. Saltó por encima del mostrador y rompió varias botellas. Resultó herido por la agresión, pero se desconoce la gravedad de las lesiones. Y esto que parece sacado de inteligencia artificial, pero no. Un oso quedó atrapado arriba de un poste de luz en Nuevo México, esto en Estados Unidos. Un hombre se percató del incidente y llamó a emergencias para auxiliar al descuidado animal. La pregunta que todos nos hacemos es cómo llegó este oso ahí. Y bueno, exhibieron a una mujer que robaba juguetes en una tienda de Chimalhuacán, en el Estado de México. Empleados del establecimiento se percataron e interceptaron a la mujer, que rápidamente sacó los objetos por debajo de su ropa. El valor de las cosas ascendía a más de 2,000 pesos.
Pásale bien el vestido. Grábale la cara. Háblale a la patrulla. Si no es una patrulla, háblale. Bueno, ahí las imágenes de la robajuguetes. Momento de ir a un corte. Para al regresar le traemos el reporte del clima y la columna de Gerardo Rodríguez. Antes los dejamos con estas imágenes. Un arco de iglesia se incendió en una fiesta patronal, esto en Huixquilucan, Estado de México, provocado por el uso de cohetes. Cuerpos de bomberos apagaron el fuego y no se reportan personas lesionadas. Regresamos a República H con esta información. La canícula en México prevén que ocurra entre julio y agosto. Se conoce como los 40 días más calurosos en el año y podría afectar al noreste, oriente, sur, sureste, centro y la península de Yucatán. Este fenómeno puede variar según condiciones climatológicas y el tiempo de duración. En 2025 la canícula duró 70 días. Y vamos ahora con Javier Ruiz. Suspendieron el servicio de Metrobús por encharcamientos. Buenas noches, Javier. Cuéntanos sobre esto. Hola, Antonio. Te saludo con gusto. Efectivamente, pues las fuertes lluvias de esta tarde han provocado pues inundaciones, encharcamientos y severos problemas, sobre todo a quien utiliza pues esta línea del Metrobús, la número 1, que va hacia Indios Verdes. Es tal el problema que está pues prácticamente desde la avenida Poniente 112 la circulación detenida. Nosotros ya hemos llegado justamente aquí a la zona de Éuscaro y ya algunos automovilistas han decidido pues salirse a los carriles laterales porque pues está totalmente detenido, está totalmente anegado. También las incorporaciones, como podemos observar, pues ya mejor los automovilistas desean pues salir a la lateral porque las incorporaciones a carriles centrales están totalmente anegadas. La circulación complicada desde el circuito interior, incluso hace unos momentos pudimos observar, pues justamente en esos momentos podemos observar que ya están pues regresándose los autobuses, los camiones en las salidas porque está totalmente pues detenida la circulación en todo este perímetro, así que hay que tomarlo en cuenta y pues evitar a medida de lo posible, sobre todo la avenida de los Insurgentes, de preferencia utilizar como alternativa pues la calzada de Guadalupe, la calzada de los Misterios, justamente calzada Vallejo un poco más distante, porque realmente es bastante complicado llegar al paradero del metro Indios Verdes, sobre todo en los carriles centrales es donde la circulación está totalmente detenida, pues podemos observar que ya los automovilistas están decidiendo salirse en contraflujo justamente en las incorporaciones, incluso avanza un poquito más en los laterales, pero hay que tener en cuenta pues estas complicaciones que dejaron las inundaciones. Ya han llegado también, hemos podido ver algunos trabajadores del gobierno de la Ciudad de México quienes están pues retirando la basura, sobre todo en muchas de las coladeras que pues año con año desafortunadamente pues inunda en todo este perímetro, pero hay que salir con bastante anticipación porque está todavía bastante inundado, ya dejó de llover. Antonio, el reporte que tenemos. Bueno, afortunadamente ya dejó de llover, Javier. Gracias por la información, que tengas buena noche. Igualmente estamos atentos, hasta luego, buena noche. Gracias, igual para ti. Y vamos al pronóstico del clima para mañana con Marta. Ya decías, Marta, hace unos momentos, calor en el día, pero bueno, estábamos viendo con Javier Ruiz lluvias también y encharcamientos. ¿Cómo estás? Hola Antonio, gracias. Así es, contrastes térmicos en toda la República. Para mañana la interacción de diversos sistemas meteorológicos provocará precipitaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. El calor extremo se concentrará con fuerza en el norte del país, especialmente en las zonas desérticas y costeras. Arrancamos nuestro recorrido en Mexicali, Baja California. La máxima se espera que sea de 45 grados y una mínima de 34 con cielos despejados. Mientras tanto, en Hermosillo, Sonora, una máxima superior de 45 grados, una mínima de 30, y Coahuila también tendrá una máxima de 45, mínima de 16 grados para mañana. Las autoridades aconsejan evitar la exposición prolongada al sol para poder prevenir los golpes de calor que puedan ocasionarse. Mientras tanto, en el centro del país, ambiente caluroso, pero también se advierte sobre la probabilidad de chubascos dispersos acompañados de descargas eléctricas
eléctricas. En el Estado de México, una máxima de 26 grados para mañana y una mínima de 8. Mientras tanto, en la Ciudad de México aumenta la temperatura, una máxima de 29 y una mínima de 13, con presencia de fuertes lluvias hacia la tarde-noche. Y en Hidalgo, las temperaturas van a rondar entre los 28 y 11 grados. En el sur de la República Mexicana también continúan las lluvias. Chiapas, máxima de 40, mínima de 23 grados para mañana. Quintana Roo, también una máxima de 40, mínima de 26. Y Yucatán, que se esperan cielos despejados, una máxima de 40 y una mínima de 23. Y es la información que tengo del clima para el momento. Nos vemos mañana, Antonio. Muchas gracias. Gracias, Marta. Ya comentábamos también hace unos momentos, la canícula en 2025 duró 70 días. A ver cómo nos van este año. Está pronosticada 40 para este año, veremos qué tal. Esperemos que así sea y que no haga tanto calor. Gracias, Marta. Buena noche. Gracias, hasta luego. Gracias. Vamos ahora a un recorrido por los estados. En Sonora, instalarán un nuevo punto de inspección ganadera en la frontera con Chihuahua. Buscan frenar la propagación del gusano barrenador y proteger el ganado. El retén se ubicará sobre la carretera que conecta a Nuevo Casas Grandes con el municipio de Bavispe. Más de 400 inspectores y brigadas veterinarias monitorean el territorio. Autoridades mantienen la vigilancia para evitar contagios y resguardar la exportación hacia Estados Unidos. El Estado de México incautó más de 300,000 máquinas tragamonedas y 9 millones de pesos. Las acciones son parte de una operación desplegada en 84 municipios. La Fiscalía reiteró que grupos criminales usan estos dispositivos para reclutar y financiar sus actividades. Fuerzas federales y estatales mantendrán la vigilancia para erradicar el mercado ilegal de apuestas. Ahí mismo, en el Estado de México, se desplegó un operativo sanitario para proteger a 40,000 peregrinos queretanos. Brigadas de salud y urgencias los acompañan en su avance al Tepeyac. Autoridades supervisan la venta de alimentos y agua potable para prevenir riesgos e infecciones. Además, personal médico mantiene vigilancia permanente en el trayecto para atender cualquier emergencia. La caminata religiosa concluirá el 26 de julio con su llegada a la Basílica de Guadalupe. Vamos con Gerardo Rodríguez y su cuarto de guerra. Muy buenas noches, Sofía. El día de hoy, en Cuarto de Guerra, vamos a hablar de los 100 días de gestión del canciller Roberto Velasco Álvarez. Creo que es un escenario positivo. Tengo conocimiento que se ha planteado 3 grandes objetivos para la proyección de la política exterior del país, que es, primero, por supuesto, la protección de los paisanos más allá de nuestras fronteras, principalmente Estados Unidos. Segundo, la atracción de inversiones, por supuesto, también de turistas. Y tercero, proyectar una imagen de un México diferente al que nos hemos acostumbrado, lamentablemente, con temas que no explican la realidad del país, como es la violencia. México está cerrando con éxito la organización de este campeonato mundial de fútbol con Canadá y con Estados Unidos. Lo vimos ayer. Son imágenes muy poderosas las que vimos del presidente Trump, el secretario Marco Rubio de Estado, y por parte de México el canciller Roberto Velasco, la presidenta Claudia Sheinbaum. México tiene mucho potencial con un canciller que no tiene aspiraciones políticas inmediatas. Creo que esto es una gran diferencia que se tiene con otros ex cancilleres que lo que buscaban era la presidencia de la República, una gubernatura, por ejemplo, o un organismo internacional. Utilizar la Cancillería como plataforma de intereses personales lastima, primero, la imagen del país. Segundo, lastima el funcionamiento también del sistema diplomático mexicano. Lastima, por supuesto, al Servicio Exterior mexicano, este cuerpo de profesionales diplomáticos que le entregan la vida al Estado. Entonces, creo que es una buena gestión de estos 100 días. Con Europa se concretó la modernización del mismo, van corriendo los temas con Estados Unidos, hay una magnífica relación, a pesar de algunos dichos de algunos funcionarios americanos. Te mando un fuerte abrazo, Sofía, muy buenas noches.
Gracias, es momento de ir a un corte, pero al regresar iremos con las buenas noticias de la República. Mientras tanto, los dejamos con estas imágenes. En el municipio de Nogales, Sonora, un hombre salvó a un perro que era arrastrado por las corrientes que causaron las lluvias intensas. El joven usó un lazo para atrapar al perrito que no podía salir del agua sucia. Esto es República H y ya regresamos. Continuamos en República H. Antes de irnos, vamos con las buenas de la República. Salvaron a 20 animales silvestres que eran comercializados presuntamente en la capital de Durango. Las autoridades de seguridad realizaron un operativo tras recibir una denuncia ciudadana. En un domicilio hallaron a 2 tigres de Bengala en condiciones precarias. Y en otro a 18 ejemplares que incluían tortugas e iguanas. Al final les dieron cuidados médicos en un lugar seguro. En Pátzcuaro, Michoacán, rescataron a 83 aves exóticas que permanecían en estado de confinamiento y maltrato. Elementos de la Fiscalía Estatal catearon el inmueble y las salvaguardaron en el Zoológico Benito Juárez, donde serán atendidas. Un caballo que era usado como animal de arrastre fue liberado por oficiales de seguridad en Tultitlán, Estado de México. Las autoridades recibieron un llamado de emergencia, por lo que lo pusieron a disposición de una clínica de la UNAM y detuvieron al presunto responsable. Bueno, ahí estas buenas de la República y nos despedimos con estas imágenes. Son de un rescate de un perrito en carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, esto en la Ciudad de México. Personal de la Brigada Animal respondió de forma inmediata al llamado de vecinos, quienes alertaron sobre la presencia del lomito a quien pudieron llevarse sano y salvo. Bueno, ahí las buenas acciones. Recordemos también ayer fue el Día Mundial del Perro. Hay que cuidarlos, hay que consentirlos. Esto fue todo por hoy en República H. Síganos escribiendo y enviando sus comentarios. A nombre de mi compañera Sofía García, los espera aquí mañana a las 8 de la noche por Heraldo Televisión. Cuídense y que tengan buena noche.